Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en el cual nos puedas escuchar y ver. El día de hoy me encuentro en un programa más de Hablemos de Psicología con un invitado sumamente especial nuevamente para hablar de un tema bastante importante. El día de hoy me encuentro con el psicólogo José Aguilar Catalán para para hablar sobre la importancia de la salud emocional. Vale, antes de empezar a hablar acerca del tema, me voy a permitir presentarlo, ¿no? El colega con el cual me encuentro el día de hoy es, como ya lo dije, el psicólogo José Aguilar. Tiene, es psicoterapeuta cognitivo-conductual con especialidad en atención a adolescentes y adultos, miembro del Instituto Psicológico de Atención Clínica IPAC. Se ha formado en cursos, talleres y workshops como terapia de aceptación y compromiso, activación conductual, principios básicos de la conducta y aprendizaje, entre otros. Y pues tiene un amplio currículum, tiene un montón de entrenamientos que nos llevaremos bastante tiempo, pero como siempre saben, traemos invitados sumamente capacitados y preparados para hablar de un tema. Así que bueno, José, antes de iniciar, me gustaría saber cómo estás y gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, pues buenas tardes. Gracias también por la invitación. La verdad que estoy muy agradecido contigo por haberme invitado, por permitirme pues tener este espacio. Y pues bueno, estoy bien, estoy aquí pues un poquito nervioso. Normalmente cuando son pues entrevistas o conferencias pues siempre está ese nerviosito, ¿no? Pero pues estamos bien aquí con ganas de empezar y de hablar de un tema tan importante. Sí, y comparto lo tuyo, ¿no? Eso que dices, el nerviosismo. Yo igual ya llevo tiempo a lo mejor creando mis propios videos, haciendo las entrevistas y cada vez que a lo mejor voy a iniciar, siempre está esa parte, esas sensaciones, ¿no? Del nerviosismo, pero a lo largo de la charla pues van desapareciendo. Vale, José, ¿te Sí. parece si vamos continuando e iniciar como la entrevista como tal? Vale, me parece bien. Vale, oye, antes de comenzar, fíjate que estaba ahorita buscando un poquito de qué vamos a hablar de esto. Ujú. Me encontré con unas estadísticas acerca de la salud emocional o psicológica o salud mental, como le queramos decir, unas estadísticas bastante fuertes, podría decir, ¿no? Por ejemplo, vi unas estadísticas del INEGI donde algunos casos, por ejemplo, de suicidio, si lo miraban desde el 1994 al 2001, y cómo estaba la tendencia a incrementarse, ¿no? Igual hablemos con problemas de depresión. Me parece que la OMS le había dicho que iba a ser ahora en el 2021 o 22 la segunda causa de discapacidad de las personas y no, o sea, las estadísticas están bastante alarmantes en este caso. Entonces, no sé tú cómo puedas percibir todo esto y me gustaría empezar a hablar acerca de esto. Ok, ok. Pues sí, fíjate que justamente en algunas formaciones que luego he tomado, pues se habla mucho de esta parte, ¿no? De las estadísticas, de cómo va aumentando ciertos casos de depresión, ciertas situaciones de suicidio, también casos de ansiedad, en los que, bueno, hace años se veía que era quizás pues muy Sí. poco, y también fíjate que llegábamos luego a comentar en esos cursos que quizás y a lo mejor pudiera ser, ¿no? Que sí ha ido aumentando más aquí Ujú. últimamente en estos años, pero también como que no hay que dejar pasar esta parte de que antes no se tenía como que tanto servicio de psicología, de psicoterapia. Mm. Entonces, pues bueno, son como que los casos registrados de los que se tiene pues información que han estado ahí. Sin embargo, ¿dónde quedan aquellos casos en los que pues no se han podido registrar con aquellas Claro. personas que no han podido acudir al psicólogo, ya sea pues por ejemplo, no necesariamente en algún servicio privado, sino Ujú. también en algún centro de salud, en el hospital, ya ves que luego hay como que también brindan Sí, sí. pues esta atención psicológica, que digo, es un tanto diferente por lo mismo. A mí me tocó hacer mi servicio en el DIF y pues bueno, era el tiempo muy limitado, media hora y ya venía otro paciente, media hora y ya venía otro paciente. Entonces, pues bueno, como que sí está muy limitado y pues bueno, para brindar una buena atención y así pues es como de 40 minutos a 50 hasta una hora y luego en 30 minutos y estar así como que uno tras otro, tras otro, tras otro. Digo, a mí me tocó hacer mi servicio, pero ya los trabajadores ahí ya como tal que ya llevan pues varios años, pues llega también esa parte de que llega a ser cansado y llega a ser Sí. pues estresante eso mismo y eso mismo
pues también puede llegar a afectar a esta parte de cómo llegan a dar ese servicio, si llega a ser de verdad un buen servicio, un servicio pues que de verdad pueda llegar a ayudar a la persona. Entonces, pues sí como que hemos ido viendo como esa parte de que van subiendo los casos, que van apareciendo pues más situaciones con más personas, que también ahorita pues hay como que más difusión de Mm, información acerca de estas cuestiones. Sin embargo, pues aún así como que no se debe de dejar de pasar pues es esta parte, ¿no? De que también hay otros casos que no se sabe nada de ellos, o sea, que mm. no se tiene conocimiento. Entonces, pues sí, últimamente como que también he observado como que esta parte de que se hace como que más importante la parte de asistir con un psicólogo y como que ya hay más personas que ya lo ven como algo pues ya dentro de su kit básico, ¿no? Como el asistir al doctor, de Mm. hacerte ciertos análisis y así. Entonces, pues eso está sumamente bien. Y pues bueno, yo creo que ahí es donde se va viendo también como que van aumentando estas estadísticas. Sí, claro. Y puntualizando algunas cositas que tú mencionas y como manera de conclusión también, algo importante de esto es que también hagas mucha investigación a partir de todas estas estadísticas acerca de las problemáticas, ¿no? Pero también, sobre todo, a partir de esas investigaciones, procedimientos, o sea, el tratamiento cada vez es mejor, cada vez es más efectivo para las situaciones que puedan estar ocasionando. Y de esto del tratamiento y del servicio, me gustaría tocarlo un poquito más al fondo, un poquito más tarde, pero señalar que ahí está, ¿no? Que cada vez hay mayor servicio, mayor difusión, como tú decías. Y hablabas de un punto de que también esta difusión, los tabús como que se van de alguna manera rompiendo, ¿no? Así que primero me gustaría empezar a hablar de a qué nos referimos, José, para empezar a dar como definiciones y empezar ahora sí con el tema como tal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud emocional o psicológica o mental? Porque pues puede esta definición o este concepto variar, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, fíjate que no hace mucho he llegado a tener algunas conferencias en las que llego a mencionar como que mucho esta parte de lo que es el bienestar, la salud Mm, emocional. Y bueno, hay una definición que yo llego a poner que la salud emocional no es como esta parte de no tener problemas o mm, siempre sentirte feliz o siempre sentir tranquilo. No, porque pues al final de cuentas a lo largo de nuestra vida van pasando pues muchas situaciones, nos sentimos expuestos y bueno, para complicado, ¿no? Y pedir que estemos felices ante situaciones que naturalmente nos van a hacer sentir tristes, pues bueno, algo complicado. Entonces, la salud emocional ahí en estos casos sería más como esta parte de tener esas herramientas, esas habilidades de poder abordar esas situaciones, o sea, no el siempre estar feliz, pero que sí ante esas situaciones en las que tú te sientes triste, molesto, situaciones que quizás no quieres que pasen, pero que pasan, tú sepas qué hacer y que eso que haces, pues bueno, no te traiga más problemas, más dificultades, sino que bueno, yo trabajo mucho desde la AC, entonces bueno, sería esta parte como de que ir acercándote cada vez más a esa vida que quieres vivir, ir acercándote con tus acciones a tener esa vida pues de salud emocional, esa vida de bienestar, sabiendo que pues bueno, va a haber situaciones en las que inevitablemente va a haber pues cierto dolor, pero que a pesar de eso, tú sepas tener como que esas habilidades para saber qué hacer con ese dolor y como bueno, mezclándolo un poquito con lo que es la DBT, que no sea como esta parte del dolor sucio, que no sea como que esa parte de ir metiendo más situaciones, más dolor a ese dolor y que la intensidad de esas emociones vaya aumentando. Entonces, ya con esta breve explicación, yo creo que lo que diría que es la salud emocional, pues sería esta parte de tener las herramientas y habilidades para saber qué hacer con aquello que nos pasa, saber pues abordarlo o relacionarnos con aquellas emociones, situaciones, pensamientos de una manera efectiva, de tal manera que pues bueno, nos podamos ir acercando a tener esa vida de la cual nos sintamos orgullosos de vivir. sí, claro. ¿Sabes? Puntualizaste algo que me gustó también de todo lo que dijiste. Esta parte de que probablemente nuestra vida, porque así es la vida, ¿verdad? Y vamos a pasar un montón de cosas que desafortunadamente van a ocurrir y que no siempre vamos a estar bien o que emocionalmente nos vamos a sentir siempre bien, mencionabas. Va a ocurrir en un momento de nuestra vida que probablemente la vamos a pasar mal, pero también puntualizabas algo interesante.
que cuando empiezas a trabajar en esta situación es como que tienes herramientas para poder saber qué es lo que está pasando, pero también saber qué hacer bajo estas circunstancias y no quedarte como estancado solamente ahí y se vuelva una situación un poco más complicada, ¿no? José, también te mencionaba casi al inicio, antes de empezar a grabar, que, que esta parte sobre los tabús y los estigmas que hay detrás de la salud emocional o de asistir al mismo proceso psicológico, esto hace que muchas veces las personitas no acudan a psicoterapia o incluso no se cuiden, ¿no? ¿Qué nos podrías hablar referente a esto, ¿no? De las estigmas y de los estereotipos que hay detrás de la salud emocional e iniciar un proceso psicoterapéutico? De hecho, fíjate que ahorita, justamente conforme vas comentando esta parte, venía luego a mi cabeza la idea de, bueno, es que están como que esos pensamientos de recordar aquellas situaciones en las que dicen, no, es que solamente van los locos Sí. con el psicólogo, las personas inestables, aquellos que no saben cómo vivir su vida. Pero fíjate que también ahorita me pongo a pensar y digo, también esta parte de lo que es el buscar siempre como que la felicidad, de Mm, estar siempre felices, que va como que relacionado mucho a lo que es el coaching, o sea, mm, también está esa parte, o sea, no solamente es como que esta parte de decir, no, es que solamente los locos van con un psicólogo o solo las personas que no saben qué hacer con su vida, no, sino que también está esta parte de que hay personas que sí buscan ayuda porque de verdad están pasando algún mal momento, pero resulta que van con algún coach y que luego sí. no saben qué es lo que están trabajando y qué es lo que pasa, que lo que llegan a hacer, pues bueno, no es como que algo que tenga una evidencia de que va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, no, es que yo ya fui con tal persona y no me sirvió, no Mm, me funcionó. Y bueno, ya tachan como que todo lo que es un proceso psicoterapéutico como que no va a servir, pero es muy distinto, o sea, lo que es un coaching a lo que es un proceso psicoterapéutico. Pero dentro de esta parte de lo que son los tabús, pues sí puede llegar a haber mucho esta parte de decir, no, es que solamente las personas que están muy mal llegan a ir con un psicólogo, o si no me siento mal, o si yo no encuentro como que alguna situación que de verdad lo amerite, pues ¿para qué voy? ¿De qué me va a servir? Y bueno, muchas veces como que llegamos a esperar esa última parte, ¿no? De ya estar como que en algún punto crítico para hacer las cosas, o sea, ya dejarlo casi hasta el final y sí. decir, pues bueno, ya, y ahorita ya porque de plano me urge, pero pues llega a ser en ocasiones ya muy complicado, ¿no? No llega a ser difícil. Y luego, ¿qué es lo que llega a pasar? Que cuando llegan a asistir a un proceso psicoterapéutico y si no se tuvo antes una educación de cómo es que se va, o bueno, más bien un conocimiento de cómo es que se lleva a cabo un proceso psicoterapéutico, buscan que con una primera sesión ya sea, como quien dice, todo lo que se resuelva. Y es ahí donde vienen como que otros problemas, ¿no? De decir, no, es que como yo fui a una sesión con este psicólogo y no vi ningún cambio, pues ya, resulta que no funciona, que no sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego esa persona pudiera llegar a ir a comentárselo a otra persona que no le funcionó y así como que se va haciendo como que esta red de que no funciona, no sirve, o no vayas, vas a perder tu dinero, nada más vas Mm, a perder tu tiempo, mejor cuéntamelo a mí y ya yo te digo qué hacer. mm, Entonces, pues bueno, también llega a pasar eso, ¿no? De que dicen, bueno, ¿para qué ir con un psicólogo si se lo puedo llegar a contar a algún amigo? Pero pues es muy distinto. De hecho, dentro de lo que es la parte de la psicología, al momento de ejercer como psicólogos clínicos está como que esa parte, ¿no? De decir, pues no puedes atender a familiares, no puedes a atender a amigos, porque por lo mismo de que pues no es algo ético. Entonces, pues también llegamos a ver que esa parte de que ir con un amigo a contarle tus problemas, a tratar de hacer algo diferente de tu vida, pues a lo mejor sí te llega a beneficiar por la parte emocional, ¿no? Para agarrar y mm, sentirte acompañado, por la parte quizás de la validación, pero resulta que si quieres cambiar eso, esa situación en la cual te encuentras, pues es muy difícil que llegue a suceder. Entonces, pues esta parte de los tabús, pues también, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Últimamente como que ya van mm. como que saliendo un poquito de ahí, como que ya no están tan rígidos, pero resulta que aún lo sigue habiendo y entonces pues es importante como en espacios como este que se pueda dar como que a conocer esta parte de que no es necesario que una persona pues esté, llamémoslo así, loca o que no sepa qué hacer con su vida para que tenga que ir a fuerzas con un psicólogo, ¿no? Porque también
se tiene como que mucho esta parte de lo que si voy con un psicólogo ya viene la medicación o ya viene esta parte de que suena un poco caricaturesco o así, de que los encierran en un cuarto con muchos cojines y así, y es que si voy ya me van a encerrar así, entonces pues le tengo miedo a que pase eso, qué va a ser de mi vida. Y resulta que es muy distinto, o sea, al asistir a un proceso psicoterapéutico, pues es algo diferente que muchas veces pues llega a dar nervios, justamente como comentábamos hace rato, ¿no? Al principio, no, pues es que tenemos ciertos nervios por hacer esto, pues bueno, varias situaciones a lo largo de nuestra vida nos pueden llegar a causar nervios hacerlas, más cuando es una primera vez, más cuando quizás nadie de cercano a nosotros ha tenido un contacto pues con esa situación, pero bueno, muchas veces el acercarnos con un profesional que nos pueda brindar esa ayuda necesaria llega a ser muy útil para que justamente como lo comentaba hace rato, pues bueno, podamos ir teniendo esta salud emocional y este bienestar y podamos llegar a tener esa vida que queremos vivir. Claro, ¿no? Sí, fíjate que estos tabús o estos estereotipos que mencionas, ¿no? De ¿para qué yo voy a ir si yo no estoy loco? Se da mucho, ¿no? Incluso en pláticas que puedes escuchar de amigos o de gente cercana, que luego está, ¿no? Que mencionas, no, ¿yo para qué voy a ir si yo estoy bien, ¿no? O hay personas que lo tachan a personas y buscan este proceso de débiles, ¿no? De, es que eres débil, ¿cómo es que no vas a poder con eso? Una vez, fíjate que llegó una consultante a sesión que estaba pasando por ataques de pánico y en su contexto familiar, donde normalmente creemos que es, pues debe ser el validante, el de apoyo, esta red importante, le decían de, pero ¿cómo vas a tú a sentir esto? Es que tú eres débil, ¿no? Y esta personita, imagínate estar pasando por esta situación, todavía que el contexto sea de este tipo. Ella mencionaba que lo único que trataba de hacer en ese momento, pues tratar de hacer lo que fuese para que este malestar no estuviese ahí, ¿no? Y cuando le empiezas a decir justamente lo que tú mencionabas, de lo que se va a hacer, de lo que está pasando, de validar todo esto que está pasando, de sus emociones, de sus sensaciones, esta persona es como de, wow, necesitaba esto, ¿no? Y probablemente no desde la primera sesión empiezas a trabajar como tú, como tal, el tratamiento, pero si hay cositas que pueden ser bastante útiles que la persona puede ir aprendiendo de una nueva forma distinta. Hablabas también que a partir de esto, lo mencionabas, ¿no? De que han hecho ya como bastantes tratamientos ya a las personas, en el sentido de que hay evidencia, de que hay profesionales a acudir, que hablabas que no acudieran con coaches o con cosas medias raras, ¿no? Entonces, para esto me gustaría preguntarte, ¿con quién pedir una ayuda adecuada? ¿Con quién me podría ayudar si estoy observando que probablemente la estoy pasando mal o que ya llevo días, semanas, meses, años incluso y la estoy pasando mal? ¿Con quién debería pedir este acercamiento? ¿Con quién pediría de pedir ayuda? Fíjate que muchas veces nos vamos como por esta parte de decir, bueno, es que este psicólogo tiene mucha fama, tiene una página con muchos likes, con muchas publicaciones, y decimos, pues bueno, ese debe de ser bueno, pues acarrea muchas personas, ¿no? Mm, Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ese tipo de psicólogos pudiera llegar a ser que no sea pues su práctica basada en evidencia. ¿Y a qué me refiero con basada en evidencia? Pues esta parte de la psicoterapia basada en evidencia quiere decir que el tratamiento que se lleva a cabo es con aquellas terapias que han demostrado que son eficaces para diversas situaciones. Por ejemplo, para la depresión está la activación conductual. mm, Para lo que son los trastornos de ansiedad está la terapia de exposición, que son terapias que han demostrado que en esos casos en especial, pues llegan a dar muy buenos resultados y en ocasiones en muy poco tiempo, también dependiendo de la situación por la cual acuda la persona. Entonces, pues bueno, ¿a qué voy con esta parte? De que es muy importante, quizás sí, ¿no? Decir, bueno, pues tiene muchas reacciones este psicólogo, o sí, como que veo que tiene mucha interacción en sus páginas o sube muchos videos. Bueno, es importante el poder agarrar y preguntarles, ¿no? O sea, una vez que nosotros decimos, a ver, como que creo que me estoy animando mm, a poder agarrar y agendar una cita, pero no está de más el poder decir, oye, pero tú con qué tipo de terapia trabajas o cuál es el tratamiento que tú manejas, ¿para qué?
para que ahí te pueda decir, bueno, a lo mejor no te pueda decir como tal el tipo de terapia que vamos a llevar porque eso se va a adecuar dependiendo de la situación. Sin embargo, sí te puedo decir que conozco o manejo la terapia de aceptación y compromiso, terapia de activación conductual, terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual, entre otras terapias, y que podemos decir, bueno, estas terapias son basadas en evidencia. De hecho, pues hay mucha información en Google que podemos decir, bueno, es que yo no conozco nada de esta terapia, pues yo no tengo personas a quien preguntarle. Podemos googlear, ¿no? A ver, vamos a ver qué tipo de terapia es esta. Buscamos. Y también en ese caso sería importante no irnos con el primer link que ya encontramos y que dice, no, pues sí, funciona mucho. ¿Por qué? Porque hay casos en los que dicen, no, es que terapia gestal funciona mucho, tiene mucha evidencia y resulta que al final no. Entonces, pues sí sería importante esta parte de tratar de informarnos bien y también poner bien, o bueno, más bien ser como muy críticos y evaluar muy bien a nuestro psicoterapeuta a la hora de ya empezar a llevar nuestro proceso, que cada psicoterapeuta va a ir diciendo, no, pues fíjate que llevamos así a cabo este proceso, de esta forma y así, así, así. Entonces, pues bueno, justamente durante ese proceso es importante ir evaluando pues esos cambios, si vamos notando esas mejorías. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos decir, pero es que si yo le pregunto a esa persona qué tipo de terapia lleva, a lo mejor se va a molestar. Bueno, si se molesta, pues ese ya no sería problema nuestro, porque un buen psicoterapeuta no se negaría a decir qué tipo de terapia lleva, a mantener informados a sus consultantes o posibles consultantes de cómo es que se maneja pues él con sus tratamientos. ¿Por qué? Porque eso es algo pues muy importante y muy fundamental, o al menos yo trato de manejarlo así, de decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me interesa que tú sepas cuál es el proceso que estás llevando, para qué estás haciendo lo que estás haciendo. No se trata nada más de decir, ¿sabes qué? Ya porque fui al psicólogo, ya todo cambió y gracias a él, entonces ya casi lo veo como una deidad, no, sino que hay ciertas cosas que voy haciendo que van generando estos cambios, pero que sí, es un trabajo en conjunto, psicólogo, consultante, y está muy bien, pero no todo depende del psicoterapeuta, o sea, también hay cosas que el consultante hace y que van a generar esos cambios. Entonces, pues bueno, el cuestionar, el preguntar, el informarse, el exigirle un buen servicio a tu psicoterapeuta, pues bueno, es algo que es básico y que no se debe de negar. ¿Por qué? Porque es parte de tener un buen servicio. Entonces, pues bueno, algunas terapias que puedo mencionar, que bueno, ya las mencioné hace rato, pero las vuelvo a mencionar, que son basadas en evidencia, pues puede ser esa, la terapia de aceptación y compromiso, terapia de activación conductual, terapia dialéctico-conductual, terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual, que digo, son terapias que si nuestro psicoterapeuta las maneja, bueno, es un buen punto por ahí, que digo, no nada más depende de esa parte de que las maneje, porque también el cómo las lleva a cabo, el cómo las va desarrollando, es otro punto también a tomar en cuenta, pero al menos ese puntito de que maneje las terapias basadas en evidencia, ya lo tiene ahí ganado. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y hablabas un poco de los tratamientos que tú decías, puedes googlear y probablemente ahí aparecer resultados, pero para, dijeran en mi pueblo, más seguros, más amarrados, si tienen todavía alguna desconfianza, pueden ir a la sección 12 del APA y les va a mostrar una serie de resultados donde muestra qué tipo de terapia en específico para cada situación y el grado de evidencia que manejan. Y ahí sí estarán ya todavía más seguros, ¿no? Porque no es justamente como decía José, ¿no? De que, pues, voy a hacer esto porque a mí se me ocurre, ¿no? No, simplemente es, vale, vamos a aplicar esto que ha mostrado evidencia, que funciona y que va a ser bastante bien para el proceso, ¿no? Y sí, justamente mencionabas de que no todo recae en el psicólogo, porque a lo mejor muchas veces eso también se cree. A mí me gusta siempre hacer como la analogía de que estamos en un barco en el cual pues la personita lleva el timón y yo estaré remando junto con ella, pero al final ella es la que me va a llevar o la que nos va a llevar a la orilla, ¿no? De acuerdo también a esas acciones comprometidas, de acuerdo a todo lo que vayamos ella poniendo o él poniendo en práctica ahí, ¿no? Y justamente ambos llegaremos ahí. Pero sí, justamente porque mm, hay bastante desinformación de lo que hace el psicólogo, del proceso como tal, y esto hace que muchas personas no decidan acudir.
Y como tú mencionabas, a lo mejor una sesión y dices, no, pues a mí no me funcionó, ¿no? Y dejan de asistir. Bueno, como tal, es un proceso, se explica qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y como tal. Un poquito, sé que puede ser esto muy extenso, José, pero un poquito en la manera para que también se vayan como las personitas que a lo mejor no tengan conocimiento de esto y tengan esta inquietud de asistir al proceso. ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso de psicoterapia? ¿Qué características hay ahí? Ok, bueno, sí, como dices, podemos hacerlo muy extenso, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve. Yo cuando normalmente pues recibo algún consultante nuevo, trato de explicárselos casi, casi, casi al principio. Entonces, la breve explicación que luego hago, porque digo, no me quiero extender tanto tiempo porque la persona a lo mejor ya dice, ya quiero hablar de lo que quiero hablar, a lo que vengo. Entonces digo, bueno, lo menciono de una vez rápido, que es esta parte de que las primeras sesiones son de evaluación, de entrevista. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber bien acerca de cómo es que se está manteniendo esta problemática, qué es lo que está pasando, o sea, poder tener una explicación que de verdad nos dé sentido, tanto a nosotros como psicoterapeutas, como a la persona. Que la persona pueda decir, ¿sabes qué? Es que yo me encuentro en esta situación o me encontré en esta situación por tal y tal y tal motivo. La cosa pasaba así, 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 y puedo dar una explicación muy bien, que esto también me va a facilitar el hecho de que quizás ya no sea tan fácil el que vuelva a caer en una situación parecida. ¿Por qué? Porque ya más o menos tengo cierto conocimiento y si de repente va pasando alguna otra situación y voy notando que ya voy por ese rumbo, ah, sí es cierto, recuerdo lo que vi en terapia, ok, no, entonces como que por ahí no va. Entonces, pues estas primeras sesiones es para eso, para poder encontrar ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues formulamos una hipótesis para poder agarrar y ver si es esto lo que estaba pasando, se lo explicamos al consultante, mira, fíjate que la cosa está así, 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 se mantiene por tal situación, esto es lo que ha estado influyendo en esas situaciones, en estas acciones, y ok, hacemos como que toda esa parte, y una vez que dice el consultante, ¿sabes qué? ¿Me hace sentido? Sí, sí soy esa persona. Va, empezamos con esta parte de lo que es la planeación del tratamiento. Empezamos a elaborar el tratamiento, ir viendo qué es lo que vamos a ir haciendo ante esa situación. Y una vez que ya tenemos esa planeación, lo empezamos a llevar a cabo. Que esto pues se va llevando a cabo ya durante varias sesiones. Y aquí hay algo que yo manejo. Yo les digo a mis consultantes, bueno, quizás en esas primeras sesiones de evaluación sea difícil el encontrar pues muchos cambios o el generar muchos cambios. A lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor y de repente algo de lo que estuvimos hablando decimos, bueno, es que voy a empezar a hacer esto algo diferente, voy a empezar a hacer esto distinto. Y resulta que va viendo como que ciertos cambios que van bien encaminados, pero a lo mejor todavía no son suficientes. Hay personas que dicen, no, pues sí, ya es suficiente y en ocasiones hasta abandonan el proceso. Pero, pues bueno, yo les digo, al principio va a ser complicado el que podamos haber muchos cambios, pero cuando nosotros, digamos, ya empezamos con el tratamiento, ahora sí, presta mucha atención a esos cambios o a esas cosas que se siguen manteniendo para ver qué debemos de modificar, para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si se necesitan hacer algunos ajustes. ¿Por qué? Porque es aquí donde tú me vas a exigir más, o sea, decir, sabes qué, a ver, yo sigo notando las mismas situaciones y hacemos una evaluación, si ha dependido más de mí como psicoterapeuta, quizás más de la persona que no ha llevado a cabo las actividades, porque también eso es muy importante, el que las Ujú. actividades que vamos pues programando a lo largo de las sesiones se lleven a cabo para justamente generar esos cambios, porque si no se llevan a cabo, pues bueno, va a ser muy complicado el poder ver los cambios. Entonces, empezamos con esa parte de lo que es el tratamiento, vamos viendo que va dando los resultados, vamos haciendo los cambios que sean necesarios, resulta que ya vamos viendo que va muy bien. Empezamos con la parte de prevención de recaídas, que se van espaciando cada cierto tiempo las sesiones. En un primer momento es cada semana la sesión, después a lo mejor cada 15 días, después quizás cada 3 semanas, después cada mes, y llega un punto en el que decimos, ya está, terminamos, que es cuando viene lo que es el alta. ¿Por qué? Porque también es muy importante esta parte de que la persona sepa que no por asistir una vez con un psicoterapeuta o empezar una vez un proceso psicoterapéutico significa que ya de por vida tenga que llevar ese proceso pues cada semana. ¿Por qué? Porque hay psicoterapeutas, psicólogos que sí lo manejan así, que es de ley, siempre, 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 siempre. ¿Y qué es lo que sucede? Que no vamos viendo cambios, pero
justamente esta parte de la práctica de psicoterapias basadas en evidencia nos dice eso, ¿no? De que llega un punto en el que la persona ya no va a necesitar, por esa situación que acudió, ya no va a necesitar el seguir asistiendo con el psicoterapeuta y listo, va a ser dada de alta, que también puede venir esta otra parte de decir, bueno, es que yo en un primer proceso psicoterapéutico asistí por tal razón y después de algunos meses quiero volver a asistir por otro motivo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya va a ser otra situación, ya va a ser algo diferente. Que también eso lo trato de dejar mucho, muy en claro, de decir, ¿sabes qué? Si llega a presentarse alguna situación parecida a la que justamente estamos tratando aquí, trata de poner en práctica todo aquello que llegamos a ver aquí que funcionó. ¿Para qué? Para que no sea, ya, me voy con el psicólogo porque ya siento que ya no puedo yo solo. No, trata primero de poner en práctica todo eso que vimos. Ya así de plano, ya sabes que es que siento que ya esto, las habilidades o herramientas que tengo no me dan para poder abordar bien esta situación. Ok, podemos ir viendo qué es lo que se puede hacer, si se necesita llevar a cabo otro proceso psicoterapéutico distinto, porque a lo mejor es una evaluación diferente, un tratamiento diferente, o si a lo mejor nada más necesitamos como que repasar aquello que ya llegamos a hacer y pues bueno, llevarlo a la práctica y poder hacerlo. Entonces, así sería más o menos como se va llevando a cabo un proceso psicoterapéutico. Vale, lo dices bastante bien, ¿no? Porque podemos encontrar como las fases dentro del proceso. Y te preguntaba esto porque realmente muchas personas yo creo que quieren buscar el servicio de psicoterapia, no tienen idea de cómo funciona, ¿no? Y como tú mencionabas, de que probablemente a lo mejor piensan que es una sesión o un par de sesiones para solucionar un problema, cuando en realidad es un proceso. Porque una vez se lo escuchaba, me recuerdo, no recuerdo si a Chava, pero recuerdo, alguien lo decía que si un problema de cualquier situación, tú le podrás poner o ustedes podrán ponerle ahí un problema que ya ha venido por bastante tiempo. Decían, no esperes en que una o dos sesiones se solucione ese problema que ha venido molestándote por bastante tiempo. Entonces, como tal, es un proceso, como tú decías, de evaluación. De ahí, de acuerdo a lo que está ocurriendo, el tratamiento, la prevención de respuesta, ¿no? Y, y sí, justamente eso que tú decías, bueno, vamos a darte las herramientas para esta situación, pero esto no quiere decir que a lo mejor hay una situación, ¿verdad? Algo similar. Lo que también se busca es que todo lo que vayas aprendiendo aquí en sesión lo pongas allá afuera en práctica, ¿no? De que yo siempre les digo también de que lo importante es allá afuera. Aquí, claro que también es importante, pero lo más importante y donde normalmente estás es allá afuera. Entonces, eh, lo que aprendas aquí está perfecto, pero siempre allá afuera en ponerlo en práctica. José, eh, me gustaría entonces preguntarte ahora, como tal, a lo mejor nos fuimos un poquito de esta parte de la salud emocional y entramos un poco en esta parte del proceso como tal, pero es importante para que las personas puedan identificar. Ahora, ¿por qué entonces es importante conocer esto? ¿Por qué es importante hablar de salud emocional? ¿Por qué es importante iniciar como tal o asistir a un proceso? Y bueno, sí, tienes razón, nos vimos como que a otra parte, pero fíjate que va como que muy, muy, muy Sí, pegado, claro. muy de la mano. Entonces, pues bueno, la parte de poder hablar de salud emocional, la parte de poder agarrar y tener un proceso psicoterapéutico es justamente, vuelvo a la parte de la AC, poder tener una vida digna, una vida que disfrutemos, una vida que podamos decirle a otras personas, ¿sabes qué? Me gusta la vida que llevo, la disfruto, porque la verdad, todo aquello que llego a hacer, pues me va muy bien, que sí, no quita de lado esta parte de las situaciones que en ocasiones no quisiera que llegaran a suceder, Claro. pero pues aún así sé cómo vivirlas o sé cómo abordarlas de tal manera que no me afectan tanto. Y pues bueno, la importancia de poder hablar de la salud emocional pues es justamente esto, de que no se creen tabús que lleguen a ser muy rígidos y que nos quiten la oportunidad de poder agarrar y abordar de una manera efectiva situaciones en las que quizás pues, podamos abordar y yendo a un psicólogo, empezando un proceso psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque pues muchas veces por la misma desinformación, por los mismos de boca en boca que se van dando, Mm. por experiencias, por cosas que llegamos a escuchar, por cosas que llegamos a ver, pues bueno, resulta que vamos como que quitándole
oportunidad de poder asistir a un proceso psicoterapéutico y resulta que luego la llegamos a pasar muy mal, llegamos a pasar momentos muy complicados, muy difíciles, que digo, que llegan a ser pues muy en ocasiones imposibilitantes de que decimos, ¿sabes qué? No me quiero levantar de la cama o ¿sabes qué? He perdido oportunidades de trabajo, he perdido oportunidades de conocer otros lugares. ¿Por qué? Por esta situación que me está pasando, por ese miedo, por esa manera de relacionarme con las situaciones, con las emociones, con los pensamientos. Entonces, cada vez más va como que esta parte de lo que luego yo lo digo, vivir por vivir, hacer las cosas como por piloto automático, o sea, no las haces como tal por disfrutarlas, porque te llenen o porque digas son cosas que son realmente importantes para mí, sino que las haces ya nada más quizás como por cumplirlas, por vivir. Entonces, pues esta parte de mantenernos informados acerca de psicoterapia basada en evidencia, de esta parte de lo que es un proceso psicoterapéutico, de cómo se llega a manejar toda esta cuestión, pues nos ayuda justamente a eso, a tener como que, o más bien a generar esa espinita de decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo fuera a empezar un proceso psicoterapéutico? ¿Qué pasaría si me diera esa oportunidad? ¿Cómo sería mi vida si yo decidiera asistir con un psicoterapeuta? ¿O qué pasaría conmigo si yo decidiera empezar a buscar, pues quizás en páginas de Facebook, psicólogos recomendados o psicólogos basados en evidencia, que bueno, muchas veces hasta ya hay como que currículums ahí de compañeros que ya ponen, ¿no? Psicólogo basado en evidencia. Entonces, pues ya como que va facilitando un poquito más esta parte. Entonces, pues el poder hablar de o tener este tipo de espacios nos ayuda justamente a eso. Porque digo, a lo mejor pudiéramos llegar a encontrar espacios en los que hablan acerca de depresión, acerca de ansiedad, acerca de diversas situaciones. Y podemos decir, bueno, es que ya me siento identificado con esas situaciones, ya como que me generó la espinita porque digo, como que siento que estoy pasando por ese tipo de situación y la verdad la estoy pasando mal. Ok, cuando ya vamos como que haciendo como que ese complemento y juntando todas esas información que hemos llegado a ver, podemos decir, bueno, como que sí creo que va a ser necesario el poder agarrar y empezar un proceso psicoterapéutico. Entonces, por eso considero que es muy importante el generar este tipo de espacios, de poder hablar de salud emocional, de poder hablar de situaciones que pueden llegar a estar ocurriendo en diversas personas. Entonces, llega a ser muy, muy importante. Pero, pues bueno, también es importante la parte de no dejar de lado, pues el acudir pues con un buen profesional que de verdad nos brinde esa ayuda necesaria. Entonces, bueno, creo que sería así y nada más. Recuérdame cuál era la otra pregunta que se me fue tantito contestándote esta otra. No, era esta justamente lo que acabas de responder, ¿no? La importancia. Entonces, ¿por qué Ujú. hablar acerca de salud emocional e iniciar como tal el proceso psicoterapéutico? Ok, bueno, Mm, ya me acordé del otro punto que iba a decir. La ok. importancia de iniciar un proceso psicoterapéutico es que conforme iba diciendo todo esto, ya como que Mm, digo, ¿y cuál era la otra pregunta? ¿Cuál era el otro punto? Pero ya justamente me acordé. Pues sí, bueno, me acordaste más bien. Pues sí, sería muy importante por lo mismo, ¿no? De poder ir solucionando aquellas situaciones que quizás sean necesarias de solucionar y también ir generando aquellos cambios que sean necesarios generar para poder ir sintiéndonos más cómodos con nuestra vida, con lo que estamos viviendo y también no perder como que aquellas oportunidades para poder generar o tener una mejor vida, que justamente no sé si vaya muy relacionado, pero creo que sí se puede como que medio relacionar un poco. Hay una frase que en alguna ocasión llegué a escuchar de Carolina Marzoy, que decía, el permanecer en tu zona de confort, pues no está mal, está bien, pero cuando el permanecer en esa zona de confort resulta que te aleja de la vida que tú quieres vivir, pues bueno, ahí ya estaríamos viendo que sí está mal, o sea, que sí llega a ser un problema. Y cómo la podemos relacionar aquí, el hecho de pues bueno, el estar haciendo siempre lo mismo, el quizás no ir o no empezar un proceso psicoterapéutico por todo lo que llegamos a escuchar o nos llegan a decir, pues bueno, pues seguiríamos como que en la misma situación, teniendo los mismos resultados, viviendo la misma vida o viviendo, más bien viviéndola de la misma forma. mm. Entonces, pues bueno, si queremos generar esos cambios, necesitamos hacer cosas diferentes y probablemente ese primer paso para hacer algo diferente sea el poder empezar a empezar un proceso psicoterapéutico. Claro, y como tú mencionabas antes también,
Probablemente el acercamiento, el primer acercamiento, pueda generar inquietud, nerviosismo, ¿no? O a lo mejor hasta un poco de vergüenza. Pero, como tú decías, si estas situaciones que estás pasando ya son muy desgastantes, te están privando de hacer muchas cosas, te está alejando de hacer muchas cosas, pues probablemente podrías iniciar el proceso como tal, asesorarte e iniciarlo para empezar con el tratamiento y empezar a vivir esa vida que puede ser bastante enriquecedora y valiosa para ti, ¿no? Porque sí, justamente hay bastantes estigmas, tabús, pero creo que también todo esto cada vez se va como rompiendo más por bastantes medios que ahora afortunadamente hay y que habla acerca de difusión, acerca de los problemas psicológicos, acerca del psicólogo, acerca del rol del mismo, que se empiezan cada vez a quitar y cada vez más las personitas, creo, se empiezan a acercar, ¿no? Y creo que también algo ahí como que entre comillas, digo, bueno que ocurrió de lo de la pandemia, que cada vez las personas se dieron cuenta de que era bastante importante esta parte, no solamente la física, ¿no? De que sino también debemos de cuidar esta parte emocional. Y entonces, a esta parte de cuidar, sé que no damos recetas ni consejos genéricos ni nada, pero probablemente haya alguna personita que nos puede escuchar y bueno, así de manera muy general, ¿no? ¿Qué podemos hacer, José, como para empezar a cuidar esta parte de nuestra salud emocional? Ok, justamente como lo decías, el tomar o darle la importancia justamente que es necesaria a lo que es la salud emocional, aparte de la salud física, pues también es necesario pues darle la importancia necesaria a lo que es la salud emocional. Y bueno, lo que es la salud física, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con doctores o con nutriólogos, especialistas en esa área. Ujú, Bueno, con la parte de la salud emocional es necesario pues ir con algún psicoterapeuta, empezar un proceso psicológico para poder agarrar y empezar a generar, pues bueno, esa parte, ¿no? De ir llegando a tener esa salud emocional estable, que nosotros podamos decir, ya estoy pues en este punto, ya sé qué hacer con las diversas situaciones. Eso no quiere decir que siempre me tenga que sentir feliz, esto no quiere decir que no me vaya a pasar nada desagradable a lo largo de mi vida, pero sí puedo saber o ir sabiendo, pues el relacionarme con aquellas situaciones que me van sucediendo. Entonces, pues bueno, algo muy importante sería eso, el darle la importancia necesaria a lo que es la salud emocional, poder buscar algún profesional que sea pues basado en evidencia, justamente con aquella información que dábamos de la parte de buscar en Google ciertas informaciones acerca de las terapias, lo que tú mencionabas acerca de lo de la APA, también es muy importante que nos puede dar como que esa un poco más de seguridad para saber si con la persona que nos estamos acercando brinda un buen servicio ujú, o no. También ser críticos y exigentes, aunque pueda parecer un poco, pues, pesado decir esta parte, ¿no? De decir, bueno, es que yo voy a preguntar qué tipo de trabajo maneja, qué tipo de terapia, cómo es el proceso. Pues bueno, aunque al psicólogo o al psicoterapeuta que se le pregunte le parezca pesado, no hay problema. El preocuparnos por nuestra salud emocional y el tratar de buscar un buen servicio no está mal, al contrario, es algo muy bueno, muy favorable. ¿Para qué? Para que aquella inversión que vayamos a hacer, pues sea una inversión que de verdad sea inversión, que no sea un gasto innecesario. Entonces, pues esta parte de informarnos, el preguntar quizás de vez en cuando a alguien que conozcamos o algún psicólogo que llegamos a ver por ahí en redes, que digamos, bueno, es que a ver, quiero saber un poco más acerca de esto, ¿no? Porque también podría llegar a pasar, como lo mencionabas, de lo que vino acerca de lo de la pandemia, pues se hizo como que muy, muy
buena esta herramienta de poder llevar a cabo la psicoterapia en línea y muchos psicólogos se hicieron conocidos. Sin embargo, hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? No es que yo no me siento cómodo con la psicoterapia en línea o no tengo el espacio necesario para llevar a cabo este tipo de proceso. Ok, se le puede hacer como que ciertas preguntas a aquellos psicoterapeutas que conozcamos. A lo mejor ese psicoterapeuta nos puede hacer como que ese enlace con algún otro de donde nosotros vivamos y poder decir, a ver, pues acudo aquí, pregunté, me quité esa pena o con todo y pena lo hice, con todo y nervios le dije, a lo mejor me pudo haber mandado por allá, pero lo traté de hacer. Entonces, pues bueno, el buscar como que más soluciones o alternativas a este tipo de situaciones nos sería muy útil. Y bueno, pues existe, ¿no? Esta parte de la psicoterapia online, la psicoterapia presencial, que justamente yo digo, pues esta parte de la psicoterapia online, pues nos da demasiadas ventajas para que podamos ir adecuándonos a más horarios, porque luego hay personas que su trabajo, los estudios, pues les exigen demasiado y no salen hasta la noche o nada más tienen espacios en la mañana. Entonces, pues bueno, el tener este tipo de servicio también les puede favorecer mucho a no dejarlo pasar y que además lo puedan llevar a cabo y que, bueno, se vean pues beneficiados y que se acople pues a lo que es su rutina de día. Y pues bueno, yo considero que serían esas y pues y nuevamente buscar esa atención que de verdad nos vaya a beneficiar y que nos vaya a generar aquellos cambios que sean necesarios y que sean pues los más adecuados en nuestro día. Sí, fíjate, dijiste es algo que muy interesante, decías inversión, ¿no? De que lo veamos como una inversión, justamente porque muchas personas piensan o podrían pensar de, no, es que es bastante costoso, ¿no? O es que me genera un gasto innecesario, o es que no tengo los recursos suficientes y cómo voy a gastar. Y me gustó eso que decías de inversión, porque una vez también cuando tuve la oportunidad de charlar con la psicóloga Liliana, ella justamente hablábamos de esto, ¿no? De la inversión. Y ella decía de que en ocasiones, pues gastamos en cosas que pueden ser innecesarias, ¿no? Y nos damos en estas partes que nosotros decimos nuestros gustitos o para eso trabajamos, ¿no? Y ella decía que en ocasiones dejamos que esto, que es lo más importante, al final, cuando decía, no, esto debe de ser importante porque a lo mejor, imaginemos, una persona con una situación de depresión, ¿no? Y a lo mejor ya es una depresión que podemos considerar importante, esta personita se pueda estar privando de hacer un montón de cosas. Entonces, y la inversión que puedas hacer para tratar de solucionar esta situación va a ser bastante, en este caso, importante, ¿no? Y va a ser buena que la realices para solucionar esta situación, ¿no? Y justamente, ya lo demás, pues que hablabas del tratamiento, como debe de ser, asesorarse, si el psicoterapeuta eh, pues trabajan de un modelo que muestre evidencia científica y como tal, ¿no? Fíjate que apenas estaba leyendo, ahorita esto lo quería decir y se me estaba olvidando. Estaba leyendo un libro y decía que muchas de las personas podrían pasar muchos años, no recuerdo exactamente, pero ya hablaba de más de 5, que con los problemas o con los síntomas o con la situación y no buscar una ayuda, ¿no? Por justamente por todo este estigma o porque no saben qué es lo que va a hacer el psicólogo. Imagínate una persona con situación de más de 5 años lidiando con ese malestar. Y Entonces, lo pues, llegan a normalizar, de hecho, ¿eh? sí, sí, lo llegan a normalizar, ¿no? Y luego dicen, "Oh, pero ¿por qué yo voy a ir si yo pues hago esto con la finalidad de lidiarlo? Y sí, yo les digo que a corto plazo les funciona bastante bien, ¿no? A lo mejor todos esos comportamientos que ellos hacen le está funcionando bastante bien, pero esto podría acarrear otro tipo de problemas y sumándole a lo mejor otro tipo de situación y probablemente va a ser más tiempo el que puedas invertir. Y tú hablabas algo de no esperar tanto tiempo a que esto ocurra, ¿cierto? Exactamente, y es que pudiera llegar a esa parte de decir, bueno, es la vida que me tocó vivir o es la Mm. cruz que me tocó cargar y bueno, ya llega como que esta parte de lo que es la resignación, ¿no? Ya decir, bueno, ya estoy observando todo lo que está pasando en mi vida, pero no hago aquello que puedo hacer o no busco qué está en mis manos poder cambiar
me conformo con esto que está pasando y bueno, llega a ser como que muy, muy triste esa parte, ¿no? Luego el observar las consecuencias que han tenido, pues justamente esto, que han perdido pues mucho contacto con aquellas situaciones que llegan a ser pues muy agradables o muy gratificantes para la vida de la persona y que luego por lo mismo de llegar a esta parte de la resignación, conformarse y decir, pues bueno, ya, ¿qué más puedo hacer? No creo que un proceso psicoterapéutico me ayude y pues bueno, ya me quedo así. Llegan a normalizar, ¿no? O el hecho, he escuchado por ahí a personas que lo dicen, es que sí yo soy, y ya no voy a Mm, cambiar, ¿no? ¿No? Y esas exacto. verbalizaciones, esas reglas que están ahí, pues podrían modificarse, ¿no? Entender que el contexto moldea muchos de nuestros comportamientos y que podemos hacer muchísimas cosas. José, como para ir cerrando, me gustaría que de manera como conclusión, o si quisieras agregar algo que a lo mejor a mí se me pasó a olvidar, que estoy seguro que sí, y este tema podría dar para muchísimo más, ¿qué nos pudieses agregar? Pues bueno, voy a medio resumir un poquito de lo que dije también Ujú, y considero que, pues bueno, va a ser muy importante esta parte de tomar en cuenta todos estos puntos que fuimos hablando, esta parte de poder darse esa oportunidad de empezar un proceso psicoterapéutico, el poder agarrar y decir, bueno, a pesar de que yo escuche, a pesar de que yo haya visto quizás cierta información acerca de que no funciona, de que no sirve, bueno, es importante acercarte con profesionales que de verdad te puedan brindar esa ayuda necesaria para darte cuenta de que no es así como muchas veces lo llegan a pintar, como no es así de que luego dicen no va a funcionar, no va a servir. Si llevas a cabo un proceso psicoterapéutico como tal, bien, como debe de ser, pues bueno, vas a ir notando pues aquellos beneficios en ti, justamente como lo mencionábamos, con esa inversión que va a dar pues aquellos beneficios, aquellos resultados que queremos esperar en nosotros. Entonces, es muy importante esa parte, la parte también de poder como apoyo quizás a aquellas personas que no conozcan nada acerca de de lo que es el proceso psicoterapéutico, de lo que es la salud emocional, de su importancia, pues bueno, el poder agarrar, decirles un poco acerca de lo que estoy escuchando en esta entrevista puedo agarrar y quizás invitar a ver este tipo de espacios, este tipo de videos que pueden llegar a ser muy útiles y que les pueden llegar también a cambiar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque puede venir como que esta espinita de decir, bueno, es que qué tal si es para mí, qué tal si empiezo mi proceso psicoterapéutico. Esta parte de, podríamos llamarlo así como una ansiedad hasta cierto punto buena, porque viene el qué tal si, pues bueno, entonces el poder agarrar y empezar como quien dice con estos cambios, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor y va a ser algo beneficioso para mí el poder agarrar y empezar un proceso psicoterapéutico. Y bueno, esta parte de no agarrar y no quedarnos con todo aquello que lleguemos a escuchar, aquello que llegamos a ver, aquello más viral o aquello más difundido también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces aquello más viral o aquello más difundido resulta que no nos va a ayudar tanto. De hecho, es lo que luego he llegado a ver que muchas veces este tipo de espacios o espacios donde se da a conocer pues información que de verdad nos va a ser muy útil, llega a ser como que muy pasado por alto. O sea, he visto luego conferencias que nada más tienen 5, 6 visualizaciones o pues bueno, muy poca reacción en el público. Entonces, pues bueno, muchas veces la información que más vende es aquella pues que no llega a ser tan beneficiosa para nosotros. Entonces, esta parte de ser críticos, de evaluar lo que nos están diciendo, de no comprarnos todo aquello que nos digan, de hecho hasta nosotros también, si dicen, no, pues como que no me hace tanto sentido, pues infórmense más, excelente, entonces ya aquí algo de eso pues habremos enseñado, entonces pues es muy importante eso, la parte de investigar y que todo sea por el beneficio de nosotros y por el beneficio de tener una buena salud emocional y encontrar ese bienestar que muchas veces pues es muy importante en nuestras vidas. Sí, claro. Y ya como para también cerrar, creo que a lo largo de nuestra vida van a haber bastantes cambios y vamos a pasar por bastantes situaciones que probablemente en ocasiones no tendremos habilidades para sortearlas o llevarlas de la mejor manera y puede ser un buen momento, ¿no? Para iniciar un proceso. Y fíjate con lo que decías, por ejemplo, luego mi hermana o mi mamá está como de, fíjate que vi en tal video que esto es bueno para esto, y yo les digo, ah, sí, ¿quién dice eso?
¿no? Y luego están ahí como moliéndome porque dicen, tú estás como siempre criticándome o preguntándome o diciéndome por qué, quién, si esto. Y le digo, bueno, pues es que no, también no se crean todo lo que escuchan por ahí, porque en ocasiones puede ser muy contraproducente escuchar y hacer sobre todo algunas cosas de las que mencionan ahí. Y sí, justamente como tú mencionabas, ser críticos. Vale, José. Bueno, José, antes de concluir y como tal, te quiero nuevamente dar las gracias por aceptar la invitación, por hablarnos de este tema y nada, agradecerte. ¿No? Muchas gracias nuevamente también a ti por la invitación de poder permitirme hablar acerca de un tema tan importante y poder, pues bueno, dar un poquito de lo que sé, que digo, es muy poco, pero aún así a alguien creo que podría ayudarle pues a intentar dar ese paso. Ese paso para cambiar justamente esa situación que quizás lo está manteniendo pues en una situación que quizás no quiere, que no le gusta, que no es la situación que quisiera vivir. Y pues también esta parte que justamente ahorita tú acabas de mencionar, ¿no? Que también pudiera llegar a alentarlos a aprender cosas diferentes, porque pues muchas veces es difícil poseer o tener aquellas herramientas, habilidades necesarias para todo lo que nos va ocurriendo a lo largo de nuestra vida y pues bueno, en ocasiones el justamente asistir a un proceso psicoterapéutico nos va a ayudar justo a eso, a aprender aquello que no sabemos y que no está mal. O sea, lo malo creo yo aquí sería el no aprenderlo y seguir con lo mismo, pero el Sí. aprender algo diferente, el hacer algo diferente por nosotros que nos lleve a vivir la vida que queremos, creo que es algo súper, súper bueno para nosotros. Entonces, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Y sí, tal cual. Si a lo mejor de esas 5 visualizaciones que tú dices, dos o una persona dices, vale, como que me entró el gusanito y voy a hacer algo distinto, habremos ganado, José, con esas 5 visualizaciones. Así que nada, José, te agradezco y nada, también gracias y agradecer a las personitas que nos puedan escuchar y ver en esta entrevista. Y gracias también a ti y gracias a las personas. Entonces, hasta luego. Gracias, José. Hasta luego.